En esta ocasión, invitamos al podio al magíster Luis Santiago Carrera, quien es analista de otros establecimientos de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria de la Coordinación Zonal 3, ARSA. El magíster Luis Santiago Carrera muestra el siguiente perfil académico. Es ingeniero químico graduado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Es magíster en Gestión de Calidad y Productividad en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Su trayectoria profesional destaca lo siguiente. En la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de la Coordinación Zonal como analista de otros establecimientos. Ha sido docente en las cátedras de Ingeniería de Reacciones, Ingeniería de Petróleos y Formulación de Proyectos, asesoría de proyectos en tesis de grado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Participación en la subasta inversa de medicamentos, en general delegado de la Zona 3, técnico químico y documental en medicamentos. El magíster Luis Santiago Carrera nos presenta a continuación el tema Normativa vigente, prácticas correctas de higiene, resolución 057. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Buenos días. A nombre de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, reciban una cordial bienvenida. Realmente para la agencia es un motivo de sostener y ayudar a la economía popular y solidaria y en este caso al fomento artesanal. En septiembre del 2015 se genera la resolución 057 referida a prácticas correctas de higiene. Recordemos que las buenas prácticas de manufactura, un reglamento emitido hace más de 20 años, fue derogado para este tipo de establecimientos. De cierta manera, para solventar y bajar costos en lo que es la implementación de infraestructura, documentación y en general el cumplimiento de una planta de alimentos que cumpla y garantice la aptitud y la inocuidad alimentaria de lo que estamos produciendo. Entonces, en realidad nosotros como analistas zonales, cuando hacemos los correspondientes controles posteriores, las visitas a los diferentes establecimientos, nos basamos básicamente en esta normativa, la 057, para lo cual hoy vamos a hablar un poquito y vamos a tratar de desmenuzar. Prácticamente ustedes, aquí veo muchos compañeros que van a ser futuros ingenieros agroindustriales. Ustedes son la base fundamental para ser los asesores y los técnicos que van a ayudar a que se dé cumplimiento a esta normativa, que no es sino es garantizar la inocuidad final del producto, en este caso del alimento, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes somos? El ARSA es una entidad del Estado que cuida a los ecuatorianos promoviendo la producción y comercialización de artículos de uso y consumo humano que cumplan condiciones de seguridad y calidad. Nuestro lema, el que manejamos diariamente, para que tú estés bien, hacemos las cosas bien. Actualmente, como les comentaba, las prácticas correctas de higiene a través de la resolución 057 está direccionada a los establecimientos categorizados como artesanales y de economía popular y solidaria. Las BPM de las buenas prácticas de manufactura están encasilladas dentro de nuestra normativa, la resolución 067. Enfocada directamente a la microempresa, pequeña industria y la industria. Objetivos de esta normativa técnica. ¿Qué busca esta normativa? Busca formalizar a los organizadores del sistema de economía popular y solidaria para que puedan obtener permisos de funcionamiento y notificación sanitaria. Más luego vamos a ver que prácticamente el costo es cero para estas instituciones. Además, como objetivo tenemos incluir a los establecimientos procesadores de alimentos categorizados como artesanales y de economía popular y solidaria para el cumplimiento de las prácticas correctas de higiene. Y además, definir lineamientos con el fin de garantizar la higiene de los alimentos elaborados por estos establecimientos. Ya. Aquí vamos a ver, en la diapositiva nosotros observamos un breve bosquejo de lo que busca las prácticas correctas de higiene. Hablamos inicialmente desde la ubicación e instalación del establecimiento, la construcción y disposición de las instalaciones, estructuras internas y mobiliario, equipos, recipientes y utensilios, control de equipos, servicios y facilidades de la planta, agua, electricidad,
recipientes para residuos y sustancias no comestibles, materias primas y contaminación cruzada. Ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos. Además, los parámetros que vigila y que controla las prácticas correctas de higiene, hablemos también de la higiene de personal, capacitación, control de operaciones, procedimientos de limpieza, almacenamiento, empaque, control de plagas, transporte, documentos y registros. Ya. Básicamente, la ubicación del establecimiento tiene que estar lejos de fuentes de contaminación. No deben estar en entornos adversos, ¿no es cierto? Es lo que básicamente a nivel de entorno se revisa dentro de la planta. La planta tiene que estar ubicada en un lugar adecuado, en donde no esté a expensas de contaminación cruzada o susceptible a contaminación química, biológica, ¿no? Construcción y disposición de las instalaciones. Cuando ustedes vayan a revisar una instalación de este tipo de plantas artesanales o de economía popular y solidaria, básicamente vamos a revisar lo siguiente. Que la infraestructura esté enfocada en reducir la contaminación al mínimo, evitar el ingreso de polvo o roedores, mantener las temperaturas y humedades adecuadas, evitar la proliferación de plagas y permitir las prácticas de higiene. Las estructuras internas y el mobiliario. ¿Qué revisamos nosotros cuando vamos a hacer el control posterior del establecimiento? Paredes, techos, pisos y puertas lisas, impermeables que sean de fácil limpieza. En este caso, las prácticas correctas de higiene no les exige a ustedes los materiales más caros, simplemente que la superficie sea fácil de limpiar, que sea impermeable, ¿no es cierto? Evitar la contaminación cruzada, es decir, que existe una buena disposición de las diferentes áreas, ¿no es cierto? El área limpia, el área crítica, el área sucia, que no haya flujo de personal o flujo de materiales y alimentos que de cierta manera contaminen el alimento. Los pisos deben permitir el drenaje, deben estar cubiertos con rejillas, ¿no es cierto? De esta manera nosotros estamos controlando y protegiendo que el establecimiento no tenga amenaza de plagas. Un adecuado sistema de ventilación, verificar en este caso que no exista condensaciones de olores y vapores en las partes altas. Siempre, generalmente hay condensaciones que caen en el alimento que no cuidan la inocuidad alimentaria. Hablemos de ventanas de fácil limpieza y con mallas. Ustedes como técnicos van a ir a revisar que el área tiene que estar protegida. El área tiene que tener una adecuada ventilación. ¿Para qué? Para que haya un flujo natural de aire que permita la conservación de los alimentos, pero también, asimismo, la protección contra la presencia de plagas, ¿no es cierto? Ustedes generalmente se les pide que tengan mallas desmontables, mallas que sean lavables, y de esta manera estamos cuidando la inocuidad del alimento. Los equipos, recipientes y utensilios. Superficies de trabajo deben ser lisas, no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección. Entonces, prácticamente nosotros cuando hacemos las inspecciones a los diferentes establecimientos, se está utilizando diferente tipo de materiales. Pero mientras usted garantice que sea un material que no permita la absorción, que sea un material que me permita la limpieza, yo puedo utilizar. Equipos, recipientes y utensilios que sean adecuados. No se puede utilizar o reutilizar utensilios que vengan de productos que no sean alimentos. Hay mucha contaminación cruzada y mucha contaminación química, hay muchas trazas de contaminantes, sean químicos, sean biológicos, que generalmente transmite el alimento en donde se está utilizando como recipiente. Los equipos deben estar situados y diseñados de tal manera que sean fáciles de limpiar, desinfectar y dar mantenimiento. Recipiente para residuos y sustancias no comestibles. Los tachos de basura, de material impermeable y deben estar correctamente identificados, tratar de clasificar la basura. Recipientes para sustancias peligrosas, estar identificados y bajo estricto control. Hablemos, dentro de estas sustancias peligrosas están los plaguicidas de uso doméstico y los implementos de higiene, ¿no es cierto?, que debemos mantenerlos dentro de su recipiente con su etiquetado y con una notificación sanitaria obligatoria. Asimismo, para un plaguicida de uso doméstico, debe estar con su correspondiente registro sanitario. Servicios y abastecimiento de agua. Disponer de abastecimiento suficiente y continuo de agua potable.
deberá garantizar las características de agua potable. Es decir, que el agua potable con el que yo elabore mis alimentos deben cumplir con condiciones físico-químicas y microbiológicas que sean aceptables para el consumo humano, ¿no es cierto? Dentro de lo que me dice la normativa, en este caso de requisitos de agua potable. Entonces, es importante que la empresa o artesanal o de economía popular y solidaria analice una vez al año, por lo menos, el agua que está procesando para los alimentos o que tiene contacto directo con el alimento que va de consumo final, en este caso el cliente. En este caso nos pide hacer un análisis en laboratorios acreditados una vez al año, ¿no? Los servicios higiénicos. Es importante que todo establecimiento tenga un servicio higiénico fuera de las instalaciones. Generalmente en la zona nos hemos encontrado que estos establecimientos están en contacto directo con el área que está procesando, o generalmente no tienen baño. Y esto implica que existe mucha contaminación biológica. Además se les pide que estén ubicados en áreas independientes de la planta, que estén limpios y ventilados. Deben tener los implementos básicos de aseo. Hablemos desde un dispensador de jabón líquido, un dispensador de gel antiséptico, de un sistema de secado de manos o toallas de papel, asimismo un basurero con funda y tapa, sea este de vaivén Asimismo, en los lavamanos, se pide que los lavamanos tengan al ingreso, contemos con un lavamanos independiente de los baños, en donde se coloque bien claramente el correcto lavado de manos, una normativa básica en este caso para los manipuladores de alimentos. Asimismo, se pide que se coloque la estación de lavado y desinfección de manos al ingreso del área de proceso. Es muy importante que ustedes garanticen esto. Lo primero que hacemos como técnicos es verificar esto, verificar que los manipuladores de alimentos tengan acceso a una zona de servicios higiénicos e implementos de aseo, ¿no? Es básicamente la contaminación de más del 50% es por esta condición, ¿no? Que muchas plantas no tienen este servicio básico, ¿no? Calidad de aire y ventilación natural o mecánica adecuada. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos emplear, como les decía, ventanas donde tengamos mallas removibles para la fácil limpieza. Asimismo, pudiéramos tener en los techos eólicos, que de cierta manera estén protegidos para que no haya ingreso directo desde contaminación o polvo desde el exterior al interior. Mantener la temperatura ambiental, el control de olores. El aire no puede fluir de zonas contaminadas a zonas limpias. El técnico tiene que verificar esto, ¿no? Iluminación y conexiones eléctricas. Iluminación adecuada, natural o artificial. Intensidad adecuada para la lectura de controles. Lámparas. Se les pide que las lámparas tengan una protección en el área de producción, porque generalmente existe riesgo de desprendimiento del vidrio y generalmente produzca contaminación física en los alimentos. Evitar cables colgantes, verificar que las instalaciones estén seguras, empotradas, tuberías identificadas, verificar que todas las tuberías que tengamos, sea de agua, vapor, estén correctamente identificadas, ¿no? ¿Qué es una contaminación cruzada? Una contaminación cruzada, básicamente hablemos de que es la introducción involuntaria de ciertos agentes, sean físicos, biológicos, químicos, ¿no es cierto?, que sea por flujo de personal, por contacto directo o por contaminación cruzada, que de cierta manera alteren o dañan la inocuidad y le hacen no apto para el consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como técnicos, como futuros ingenieros agroindustriales, tienen el pleno conocimiento que muchos microorganismos se transmiten a través de la contaminación cruzada, ¿no es cierto? En ciertos comportamientos que tiene el manipulador de alimentos, en ciertas costumbres o malos hábitos que tenemos como manipuladores de alimentos. He ahí la importancia de manejar toda la documentación y el estricto control de lo que manipulamos en el área. Esto no significa que por más pequeño que seamos, no tengamos que garantizar la inocuidad y la calidad de nuestro producto, en este caso al consumidor final. Con mayor razón tenemos que presentar un producto de mayor calidad, que presente garantía y que en realidad sea un beneficio para el cliente. En la contaminación cruzada debemos mantener una seguridad preventiva.
Debemos mantener los alimentos crudos separados de los procesados. Superficies, utensilios, equipos deben limpiarse y desinfectarse después de procesar los alimentos crudos. Ya, entonces, en este sentido es bien importante esto, ¿no? Tener bien claro la diferencia entre el proceso de limpieza y el proceso de desinfección. Tener en cuenta todos los implementos en este caso de desinfección, sean de componentes químicos cuaternarios, sea cloro, y más que todo, algo que se está viendo es que hay mucha resistencia bacteriana. Entonces, como recomendación para las plantas es tratar de rotar entre productos de higiene. Higiene del personal. La normativa me pide que el personal que padezca alguna enfermedad que pueda transmitirse en los alimentos no debe tener acceso a las áreas de manipulación. Si en ese día la persona está con fiebre, con vómito, con diarrea, está con síntomas de una enfermedad que puede ser infecciosa, ese día la persona no podrá ingresar al área de manipulación de alimentos. Se le delegará otras actividades administrativas o de acuerdo a lo que su procedimiento como planta lo demande. El aseo del personal. El personal debe cuidar su aseo personal, utilizar vestimenta limpia. ¿Limpia a qué se refiere? Que tengan colores claros, que por lo menos tengan la protección de lo que es el cabello, protección del cuerpo a través de un mandil. ¿Qué se les verifica? Uñas cortas, que no utilicen bisutería. En general, ¿no es cierto? Que nosotros como personas al contacto del alimento no generemos contaminación biológica en este caso. El personal debe cuidar su aseo personal, utilizar vestimenta limpia, proteger el cabello, calzado cerrado. Si tiene alguna herida o corte, protegerla. El personal debe lavarse las manos antes de comenzar sus labores y después del uso de servicio higiénico. Lo que estamos hablando hoy, esto está en la normativa, ¿no? El comportamiento del personal dentro de lo que son las áreas de manipulación de alimentos. No puede fumar, no se puede escupir, no mascar chicle o comer, no estornudar o toser sobre los alimentos, no agarrarse el cabello, rostro o limpiar el sudor con las manos, no usar relojes, joyas u otros objetos personales, no usar el uniforme en zonas expuestas a contaminación. Como en la parte inicial hablábamos de que debíamos tener vestidores, por lo menos el vestidor debe tener un área bien determinada para guardarlos, en este caso los uniformes, de tal manera que nosotros como manipuladores no estemos ingresando y saliendo del área de procesamiento o el área crítica, de manera que traigamos contaminación externa hacia el interior, ¿no? Higiene del personal. Para los visitantes, se debe controlar el acceso de visitantes a la planta de alimentos, utilizar ropa protectora para ingresar a zonas de manipulación de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede ingresar, entrar y salir sin el uniforme y sin la protección adecuada. Lavarse y desinfectarse las manos al ingresar al establecimiento y colocar avisos referentes a la higiene y procedimientos de producción. En la capacitación que nos pide la normativa nos dice que el personal tiene que tener conocimiento y responsabilidades de lo siguiente: conocimiento de sus funciones y responsabilidades de proteger los alimentos, conocer los procesos de operación, manipulación de alimentos y productos químicos, conocer los programas de limpieza, desinfección y control de plagas, además de otros temas de capacitación que pueden ser naturaleza del producto y riesgo de contaminación, operaciones del proceso y manejo de registros y procedimientos. El control de operaciones debe realizarse en las operaciones destinadas a reducir la contaminación microbiana y preservar los alimentos. El personal capacitado debe disponer de instrumentos de medición calibrados y llevar sus registros, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que nosotros consumamos agua que no sea potable, vamos a hacer análisis básicos, ¿no es cierto? Análisis básico sea microbiológico para controlar la lechericha, la giardia, vamos a verificar condiciones de turbidez, pH, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto con equipo calibrado. Procedimientos y métodos de limpieza. Como decíamos inicialmente, vamos a eliminar los residuos gruesos de las superficies, vamos a aplicar un detergente para desprender la capa de suciedad, vamos a enjuagar con agua potable para eliminar los residuos de detergente y vamos a realizar la desinfección de áreas y superficies, ¿no? Entonces siempre no nos olvidemos de estos dos pequeños pasos. Primero es la limpieza, luego es la desinfección.
En el almacenamiento, vamos a evitar la contaminación, el deterioro y minimizar el daño o la alteración de productos. ¿Por qué se les pide que tengan estanterías? Las buenas prácticas de almacenamiento nos dicen que las cosas tienen que estar no en contacto directo con el piso, levantadas de 15 a 20 centímetros del piso, la pared y el techo, ¿no es cierto? De manera que exista ventilación natural y se conserve el alimento, en este caso a temperatura ambiente. Permitir un mantenimiento y limpieza adecuado, evitar el acceso y la proliferación de bacterias, productos de limpieza y sustancias peligrosas deben estar rotulados y almacenarse en lugares separados. Entonces, no pueden estar junto al en el área de manipulación de alimentos, ¿no es cierto? Lo que son plaguicidas y productos de higiene, Tener mucho cuidado con esto. Existe varios casos de contaminación química que por no tener un correcto almacenamiento de este tipo de productos se da, ¿no? Las materias primas no deben estar en contacto con el piso y aplicar el sistema PEPS. Lo primero que entra es lo primero que sale. En lo que es el empaque, los materiales de envasado deberán ofrecer una protección de los productos alimenticios para reducir al mínimo la contaminación. Los envases no deben ser tóxicos. Entonces es ahí que cuando muchos de ustedes sacan una notificación sanitaria, se declara un certificado de características físico-químicas del empaque, que generalmente es apto para el consumo humano y que no genera reacciones o interacciones con el alimento cuando esté en contacto con este, ¿no? El control de plagas. Se deben aplicar barreras de protección al ingreso de proceso y almacenamiento. La limpieza y orden en las áreas de la planta. Todos los posibles accesos de las plagas deben estar sellados con mallas. No se permitirá animales en la planta y la basura debe ser almacenada en recipientes cerrados. Cuando nosotros procesamos alimentos en una infraestructura, en un lugar que esté aislado, adecuado, que tenga la protección adecuada, que no tenga la amenaza de ingreso de plagas, hablemos desde roedores, vectores, estamos garantizando la inocuidad del alimento. No se les permite a los animales dentro del área porque sabemos que ellos dentro en el pelaje, en las heces, en las mucosidades, albergan muchas bacterias. Desde la toxoplasmosis, hablemos como parásito, hasta la misma salmonella y la Giardia como parásito, ¿no es cierto? Es importante esto, garantizar. Entonces aquí en muchos de los establecimientos de aquí del Puyo se observa eso, que como las instalaciones no son correctamente aisladas o protegidas, existe la amenaza y la invasión de animales domésticos. O sea, hay que cuidar mucho en este sentido, ¿no? El transporte. Los alimentos deben estar debidamente protegidos durante el transporte. Los medios de transporte deben mantenerse limpios y en buen estado. Limpiar el contenedor entre una carga y otra, ¿no es cierto? Eso es lo que no vemos actualmente. No deben transportar sustancias tóxicas con los alimentos. Cuando la agencia les genera un permiso de transporte es exclusivo para el tipo de alimento que se está declarando. No se puede transportar otra cosa que no sea alimentos. El área del vehículo donde se transportan los alimentos deben ser de fácil limpieza y desinfección. Documentos y registros. Implementar y mantener registros de la producción, de los procedimientos de limpieza, distribución, condiciones de recepción y almacenamiento de materias primas y productos terminados. Todo esto a través de un sistema, sea un sistema de gestión de calidad o a través de un sistema de documentación sencillo que ustedes como técnicos son los responsables de generar y de asesorar, en este caso, al propietario o el representante legal de la planta. La notificación sanitaria. Recordemos que actualmente como agencia manejamos un sistema simplificado de notificaciones sanitarias, dirigidos en este caso a los establecimientos categorizados como artesanales y de economía popular y solidaria. De esta manera se trata de incentivar y de bajar toda la burocracia que se genera al producir una notificación sanitaria. Entonces, en todas las coordinaciones zonales del país se está manejando este sistema simplificado que se llama, en donde básicamente vemos que la notificación sanitaria para las IEPS tiene un costo de $103,54. ¿Qué quiere decir? Que todos los alimentos que produzcamos ya pueden tener una notificación sanitaria. Entonces ya no hay pretexto de que prácticamente a través del sistema antiguo que se manejaba, el sistema era muy engorroso, muy tramitoso, actualmente no. Entonces, con nosotros como emprendedores ya podemos sacar nuestra notificación sanitaria de manera que nosotros ya podamos expender y comercializar nuestro producto en las principales perchas, tiendas, micromercados y de cierta manera ampliemos nuestro mercado.
Se podrán agrupar para contar con un responsable técnico en la inscripción de los productos, ¿no? La modificación cuesta $10 y la reinscripción $0. Todo en lo que se refiere en normativa, documentación vigente que esté actualmente en ejecución, podemos revisarlo en la página, ¿no? www.controlsanitario.gov.es. Además, les quiero recordar ahorita, valga acotar el momento, en este caso ustedes que son ingenieros agroindustriales, a través de la normativa 067 están en capacidad de representar en una planta de alimentos. Por lo que les invito a que conozcan a través de la página todos los servicios que presenta la agencia. Gracias. En este momento, por favor, abrimos el foro para las preguntas respectivas. Levante la mano para pasarle el micrófono. ¿No? Listo. Agradecemos entonces pues la valiosa participación del magíster Luis Santiago Carrera, quien en esta mañana nos compartió el tema normativa vigente, prácticas correctas de higiene, resolución 057.